Muy buenas noches, un saludo especial desde la institución educativa Rafael Salazar, del municipio de La Mata. Soy Charles Román Ramos, docente de aula en las ciencias sociales y estudiante de la maestría en pedagogía de la Universidad de La Sabana. Teniendo en cuenta lo que dice el UTEN, que la educación tiene por misión desarrollar los estudiantes en estados físicos, intelectuales y emocionales en la sociedad política y medios sociales en los que se encuentra inmerso, y que además nosotros los docentes somos fundamentales para contribuir con este crecimiento como persona, como estudiante, en competencias y destreza y adaptación a este medio social, y comprometido con esto, he iniciado y desarrollado esta investigación buscando fortalecer mis competencias, buscando innovar y profesionalizar mi propio quehacer docente, es decir, mi práctica docente en cada una de sus acciones constitutivas a partir de la reflexión colaborativa. Ahora, desde la maestría en pedagogía, mi investigación, fortalecimiento de la práctica de enseñanza a partir de la planeación en el marco de la enseñanza para la comprensión y la metodología de la Lesson Study en la institución educativa Rafael Salazar del municipio de La Mata, busca mejorarla a partir de una metodología nueva, novedosa, como es el enfoque de la enseñanza para la comprensión y sus elementos constitutivos. Mi asesor en esa tesis de investigación, Andrés Julián Carreño Díaz. Antecedentes de la práctica de enseñanza estudiada. Por eso comienzo mencionando los hitos relevantes que les fueron dando forma a mi práctica de enseñanza. Entre el 94 y el 99 se da la formación profesional, donde hago estudios de administración de empresa con la Universidad Popular del Cesar, lo que me motivó y me mantuvo con ganas de formarme, de trabajar como docente. Entre el 2002 y el 2003 se dieron clases privadas, donde generaba asesorías a niños de primaria de forma particular, complementando las actividades y las tareas que realizaban en casa. Entre el 2003 y el 2005 se presenta la convocatoria del concurso docente, donde hago el proceso de inscripción, presentación de la prueba, las entrevistas, y me posesiono en periodo de prueba, que marcó mi ingreso al sector educativo privado. Entre el 2005 y el 2006 se da la formación como especialista en educación, donde desarrollo los estudios de especialista que me fortalecieron en el quehacer docente y los conocimientos pedagógicos. En el 2018, haciendo en el escalafón docente, mediante un curso desarrollado por la Universidad Francisco de Paula Santander, que fortalece mis competencias en pedagogía y me hacen ascender a nivel laboral. Para el 2022 inicio mi formación en maestría en educación con la Universidad de La Sabana, que este hito de gran importancia, ya que me permite fortalecerme en mi práctica pedagógica, haciendo reflexión sobre cada una de las acciones constitutivas y reflexionando también en equipo. Al describir los antecedentes de mi práctica de enseñanza es importante, ya que según Antoni Zavala, la práctica educativa son las acciones que se realizan en la profesión con una intención determinada. Para ello es necesario tener conocimiento y experiencia. Por eso, para poder mejorarla a través de un innovar reflexivo, es decir, un concebirse como maestro que razona y se juzga. De aquí se puede decir que mi práctica de enseñanza estaba centrada en llenar a los estudiantes de contenidos y de una manera sumativa, desconociendo las acciones que constituyen mi práctica docente. Según Rodrigo, el contexto sociocultural es el escenario complejo en el que se produce la construcción del conocimiento. En este sentido, el contexto corresponde al conjunto complejo de hechos que forman parte del entorno en que se desenvuelve el docente. Por eso, un docente debe conocer el contexto en el que desarrolla su práctica de enseñanza. A continuación, muestro el contexto de mi práctica de enseñanza.
En el macrocontexto, la institución cuenta con los estándares básicos de competencias, los lineamientos curriculares y los DBA emanados por el Ministerio de Educación Nacional, la Ley General de Educación y el proyecto Tuning para América Latina. A nivel del contexto geográfico, la institución educativa Rafael Salazar se encuentra ubicada en el sur del departamento del Cesar, en el municipio de Gamarra, rodeado por ciénagas y por el río Magdalena. Las actividades económicas que se desarrollan en este contexto son la ganadería, la pesca, la agricultura, los trabajos informales como el mototaxismo, las ventas callejeras, negocios clandestinos. En el mesocontexto, a nivel del horizonte institucional, el enfoque pedagógico es el constructivista. La institución también cuenta con el PEI, cuenta con manual de convivencia, con los proyectos transversales, una jornada diurna conformada casi por 1000 estudiantes y una jornada nocturna que cuenta con ciclos, las planeaciones de los estudiantes y el transporte escolar. A nivel del contexto de aula, podemos decir que es donde se desarrolla la práctica de enseñanza del docente directamente. Los estudiantes que hacen parte de esto pertenecen a los estratos 1 y 2, con bajos estándares de alimentación, drogas, alcoholismo, prostitución, lo que conlleva la deserción de muchos jóvenes en el año y poco interés por el estudio. Además, un gran porcentaje de estos estudiantes viven en los corregimientos, lo que se hace imposible o difícil el acceso a la educación. También estos jóvenes pertenecen a familias disfuncionales, madres de cabeza de hogar, abandono, padres separados o sin padres y otros jóvenes con necesidades especiales. Todo esto genera bajo rendimiento y desinterés por el estudio. Prácticas de enseñanza al inicio de la investigación. Según Benilde García y Javier Loredo, ellos proponen 3 dimensiones para caracterizar y evaluar la práctica de un docente. Una es el pensamiento didáctico del profesor y la planificación. La otra es la interacción educativa dentro del aula y la tercera son los resultados de aprendizaje de los estudiantes. Teniendo en cuenta esto, el docente investigador analiza sus prácticas al inicio de la investigación. Acciones de planeación. Era un proceso mecanicista, intermitente, aburrido y desarticulado. Manejaba un cuaderno con 3 momentos, poca coherencia con el contexto, no se hacía seguimiento a estas planeaciones. Acciones de implementación. La clase era magistral, donde el docente era el actor activo, los estudiantes pasivos, todo se daba en el salón de clase. Algunas estrategias y técnicas se utilizaban en el aula y pocos recursos tecnológicos. En las acciones de evaluación siempre era sumativa, memorística, había poca coherencia con el plan de áreas, siempre el docente era el que evaluaba. Pregunta de investigación. Teniendo en cuenta la descripción de lo sucedido en las prácticas de enseñanza, el docente al comienzo de la investigación y el contexto de la misma, se realiza la formulación del problema de investigación, partiendo de la pregunta: ¿de qué manera se transforma la práctica de enseñanza con la implementación de la planeación en básica secundaria? Desde el marco de la enseñanza para la comprensión y el análisis colaborativo, en la institución educativa Rafael Salazar. Y para responder a esta pregunta, el docente investigador plantea un objetivo general: analizar las transformaciones de la práctica de enseñanza en la educación básica secundaria de la institución educativa Rafael Salazar mediante la implementación de la planeación en el marco de la enseñanza para la comprensión. Además, se generan los siguientes objetivos específicos. El primero, identificar las características de la práctica de enseñanza en sus acciones constitutivas de planeación, implementación y evaluación de aprendizaje de un docente en educación básica y media. El segundo, implementar el enfoque de la enseñanza para la comprensión en la planeación de la práctica de enseñanza y acciones investigativas reflexivas que permitan mejorar, potenciar acciones y desempeños amplios y eficaces en los estudiantes. Y tercero, interpretar los cambios e impacto de la recreación de la práctica de enseñanza orientada por el marco de la EPC en el aprendizaje de los estudiantes de secundaria de la institución educativa Rafael Salazar. Descripción de la investigación.
La investigación está enmarcada en el paradigma sociocrítico que, según Maldonado 2018, se sustenta en la crítica con tendencia a la autorreflexión, entendiendo que los conocimientos se construyen a base de inquietudes que surgen de las necesidades de determinados grupos sociales. La investigación se enfoca cualitativamente, que según Flip 2015 plantea que al hacer investigación cualitativa los mismos investigadores son parte importante del proceso de investigación desde el punto de vista de la experiencia personal como investigadores, o bien sea desde sus experiencias en el campo y con la reflexión que aporta al rol que desempeñan. El diseño de la investigación es investigación-acción, que según Colmenares y Piñeres en el 2008 es un proceso reflexivo en donde se busca entender y mejorar la comprensión de un determinado fenómeno en el que participa el investigador, que es el docente. El alcance de la investigación es descriptivo. Según Sampieri et al. 2006, dice que este tipo de alcance mide, evalúa o recolecta datos sobre diversos conceptos, aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar, como se busca en esta investigación. Y una metodología de la Lesson Study o estudio de clase que, según Pérez y Soto en el 2015, obedecen a una serie de relaciones interpersonales, acciones, prácticas, hábitos y herramientas que ayudan al docente a trabajar de forma cooperativa en un proceso de acción e investigación. Ciclos de reflexión. Para el desarrollo de esta investigación se realiza una adaptación de las 7 fases determinadas por Soto y Pérez en el 2014 para los ciclos de reflexión en la Lesson Study o estudio de clase, las cuales son: planeación individual, en donde el docente diseña la planeación previa y la presenta al grupo focal. Segundo, presentación de la planeación al grupo focal. Socializa la planeación al grupo focal. El docente, antes de implementar, presenta para hacerle retroalimentación. Terceros, ajustes a la planeación. Con la retroalimentación dada por el grupo focal, el docente le hace ajustes a la planeación inicial. La cuarta etapa, la implementación, en donde el docente ejecuta la planeación en clase y recoge las evidencias de aprendizaje necesarias. La quinta etapa, evaluación de las evidencias. El docente, después de recoger las evidencias, las evalúa y las selecciona las más adecuadas que demuestran las comprensiones del tema para socializarlas al grupo focal. La sexta, socialización de evidencias. El docente presenta al grupo focal la implementación de la lección y las evidencias recolectadas para hacerle retroalimentación. Y la última etapa, valoración y reflexiones. El docente hace las reflexiones finales y saca conclusiones de cómo les fue en cada ciclo. Ahora, de esta manera se plantea en investigación 4 ciclos de reflexión. En el primer ciclo de reflexión, iniciando el proceso de fortalecimiento, que es su denominación. La planeación. El docente diseña la planeación con el enfoque de la enseñanza para la comprensión, con sus 4 componentes fundamentales, que son los tópicos generativos, las metas de comprensión, desempeño y evaluación continua. Estas metas de comprensión están poco alineadas con los desempeños y con las evidencias. Además, los tópicos generativos son muy extensos. En la implementación, el docente se extiende mucho en el tema porque los tópicos generativos son muy extensos y además se presentan en la institución algunos inconvenientes o algunos imprevistos. También en la implementación, el docente imparte las normas de convivencia, genera preguntas exploratorias, trabajo en equipo, recolecta las evidencias y se genera un proyecto final de síntesis. En la evaluación de alguna manera es formativa y sumativa. Ya presenta rutinas de pensamiento, rúbricas, guías de observación de clases, técnica de observación. El ciclo 2 se denomina Explorando el Camino, partiendo de las reflexiones del ciclo 1. La planeación inicial contaba con la
la metodología de la enseñanza para la comprensión con sus 4 elementos estructurantes, contextualizando el curso donde se implementaría la lección. Cierto grado de coherencia con el macro y el microcurrículo y cierto grado de coherencia con los elementos estructurantes de la EPC. En la implementación, mejor organización del tiempo entre las actividades diversas como construcción de gráficos, escritura, conceptos clave, rutinas de pensamiento, actividades, talleres en clases, con frutas para relacionar, mejor ambiente de participación con los jóvenes activos y en la evaluación, la información relevante obtenida con los medios, técnicas como la observación e instrumentos y se da ya un proceso de retroalimentación. Durante el ciclo 3, denominado Durante el camino nos vamos fortaleciendo, con las reflexiones del ciclo anterior, la plan inicial cuenta con mayor coherencia entre los elementos estructurantes de la EPC, actividades variadas, exploratorias, investigación guiada, rutinas de pensamientos. En la implementación se dan actividades explorativas como lecturas para responder, inquietudes, rutinas de pensamiento, trabajo colaborativo, lluvia de ideas, carteleras, trabajo en equipo. Y en la evaluación se da la heteroevaluación, hay una mayor relación entre los medios, las técnicas e instrumentos de evaluación, es decir, se da la evaluación formativa. En el ciclo 4, denominado Fortalecimiento de la práctica de enseñanza en reflexión constante, en la acción de planeación hay una coherencia curricular entre el macro y el meso. En cada uno de los componentes de la EPC también actividades diversas. En la implementación hay actividades de exploración, imagina y describe relieve, actividades guiadas, trabajo en equipo, en el medio natural, rutinas de pensamiento, investigación guiada, donde construcción de mapas conceptuales. En la evaluación formal e informal, ya el docente tiene claro las técnicas, los medios e instrumentos de evaluación utilizados, las rúbricas, la autoevaluación, la escala de actitudes. Hallazgos. A partir de todos los ciclos realizados se obtuvieron unos resultados que son realizados en los hallazgos. De acuerdo a Hernández Sampieri, 2018 dice, el análisis de datos en una investigación cualitativa es un proceso cíclico de selección, categorización, comparación, validación e interpretación. Por ello se debe organizar la información en categorías y subcategorías. Ahora bien, del análisis de estudio de esta gran cantidad de datos surgidos en la investigación y en los ciclos, las categorías a priorísticas como son la planeación, la implementación y la evaluación, y surgen unas subcategorías emergentes para cada categoría. Ahora bien, al pasar los ciclos podemos ver las transformaciones en la acción constitutiva de la planeación y podemos decantar aquí sus subcategorías como los elementos estructurantes de la EPC y la coherencia curricular. Los elementos estructurantes de la EPC, podemos ver en el ciclo 1 la apropiación de los 4 elementos de la EPC, un poco descontextualizados y poco coherentes entre sí. Para el ciclo 2, en los elementos estructurantes de la EPC, sostiene los 4 elementos de la EPC, poco alineados entre sí. Ya para el ciclo 3 y 4, en los elementos estructurantes de la EPC, ya presentan una mayor coherencia entre sí y pertinencia. En la subcategoría coherencia curricular, para el ciclo 1, inicia con una relación entre el macrocurrículo, el contexto, las metas de comprensión y desempeños con poca coherencia. Para el ciclo 2, la relación es creciente entre el macrocurrículo, las metas de comprensión, los desempeños y el contexto. Ya para el ciclo 3 y 4 se da una mayor relación entre el macrocurrículo, el contexto, las metas de comprensión y la evaluación continua. Las transformaciones en la acción constitutiva de la implementación en la subcategoría de las estrategias didácticas, ciclo 1, se presentan diferentes actividades en los desempeños de comprensión con poca correlación con las metas de comprensión. Para el ciclo 2, las estrategias didácticas, desempeños con mayor grado de correlación con las metas de comprensión. Para el ciclo 3 y 4, y con los aportes del grupo focal y los ajustes hechos en estos,
ciclos, los desempeños están mejor diseñados al contexto y alineados con las metas de comprensión. Ahora, en el ciclo 1 estas actividades estaban desligadas y en un ambiente de aula con baja motivación. En la medida en que van pasando los ciclos, el ambiente de aula se genera mayores participaciones en los estudiantes, inclusive en los acudientes. Las transformaciones en la acción constitutiva de la evaluación se presentan tres subcategorías, que es las técnicas de evaluación, instrumentos de evaluación y evidencias. En las técnicas de evaluación para el ciclo 1 no clarifica la técnica para evaluar los aprendizajes de los estudiantes. Para el ciclo 2 ya presenta una técnica como la observación y se presenta en confusión entre una técnica, un medio de evaluación. Para el ciclo 3 hay valoración continua, la observación y el análisis de las producciones de los estudiantes. Y ya en el ciclo 4 hay una claridad entre la técnica utilizada, el medio y los instrumentos de evaluación de los estudiantes. En la subcategoría de instrumentos de evaluación, desde el ciclo 1 el docente está utilizando rúbricas, planillas de notas, guías de observación. Para el ciclo 2, cuadernos de observaciones, escala de actitudes, rúbricas de heteroevaluación, planillas. Y para las evidencias, durante el ciclo 1, en esta subcategoría, imágenes de producciones de los videos, fotografías. En el ciclo 2, imágenes, producciones, fotografías, videos. Para el ciclo 3 y 4 se mantienen una mayor cantidad de evidencias bien relacionadas, bien ejecutadas, como son la narrativa de las evidencias, fotografías, producciones de videos. Comprensiones a la práctica de enseñanza. A partir de todos los ciclos realizados se obtuvieron unos resultados que son analizados en los hallazgos. De acuerdo a Hernández Sampieri, 2018 dice, el análisis de datos en una investigación cualitativa es un proceso cíclico de selección, categorización, comparación, validación e interpretación. Por ello, se deben organizar la información en categorías y subcategorías. Ahora bien, de esas categorías y subcategorías que analizamos en los ciclos anteriores y de ese análisis, de esa información, se presentan unas comprensiones en la práctica de enseñanza. Ahora bien, habiendo hecho una descripción de las prácticas de enseñanza al iniciar la investigación, los ciclos reflexivos en el marco de la enseñanza para la comprensión, las transformaciones presentadas en la práctica de enseñanza y su influencia en el fortalecimiento de las prácticas de enseñanza en la básica secundaria de la institución educativa Rafael Salar, se puede decir que se ha alcanzado a responder la pregunta en investigación: ¿de qué manera se transforma la práctica de enseñanza con la implementación de la planeación en la básica secundaria desde el marco de la enseñanza para la comprensión y el análisis colaborativo en la institución educativa Rafael Salazar del municipio de Gamarra? Ahora, teniendo en cuenta que el objeto de estudio de la maestría en pedagogía es la práctica de enseñanza, al finalizar la investigación es de vital importancia realizar una deconstrucción de las prácticas de enseñanza en sus acciones constitutivas y hacerles un análisis reflexivo, pero también se hace necesario planeaciones coherentes, con un enfoque novedoso, como es la enseñanza para la comprensión, con todos sus elementos constitutivos, de manera coherente con la estrategia de enseñanza, acordes al contexto local, alineadas con las metas de comprensión, desempeños de comprensión y estrategia de enseñanza en el aula, evaluación continua, incorporados estos cambios en las acciones constitutivas. También es importante decir que a partir de la reflexión colaborativa se fortalece y se transforma la práctica de enseñanza, logrando en los estudiantes conocimientos y competencias en el área de las ciencias sociales que le permitan trabajar en equipo, desarrollarse como persona y generar su propio desarrollo como ser social en su contexto, generando soluciones a los problemas que se generan en el ámbito social. Y por último, incorporándose estos cambios en la práctica de enseñanza a partir de la reflexión propia y colaborativa mediante la lesson study. El docente reconstruye su práctica de enseñanza fortaleciéndola en cada acción constitutiva, la planeación, la implementación y la evaluación de los aprendizajes. Esto conlleva al docente a leer, reflexionar e integrarse en este enfoque en cada planeación, mejorando y coadyuvando a profesionalizar cada día más la práctica de enseñanza.
Con esto el docente reflexiona sobre su propia práctica, lo incentiva a mejorar y es cuando ve las bondades de este enfoque en sus 4 elementos. El docente investigador proyecta en la planeación que las siguientes van a ser utilizando el esquema con el enfoque de la enseñanza para la comprensión, para guiar el proceso de clase. Además, es un aporte para la institución educativa donde labora. La segunda proyección es realizar jornadas pedagógicas mostrando las bondades de la EPC con el apoyo del consejo académico y directivo a los colegas, ya que va en la línea del modelo constructivista que lleva la institución. La institución educativa Rafael Salazar, con este clima lluvioso y sabroso, dándole gracias a los docentes de la Universidad de La Sabana por permitirme compartir los resultados de mi investigación sobre mi práctica docente. Durante este tiempo he reflexionado colaborativamente, he diseñado estrategias novedosas, técnicas e instrumentos y medios de evaluación que seguramente la fortalecerán y contribuirán al conocimiento pedagógico. Nuevamente, gracias a los docentes, gracias a Dios.